Bienvenidos al El Observador, el podcast del Observatorio Judicial. Soy José Miguel Aldunate, director de estudios del Observatorio Judicial, y hoy me encuentro con Pablo Urquizar, ilustre visita, que es ex coordinador nacional de seguridad en la macrozona sur. Así que es un gran entrevistado para conversar sobre el fenómeno de violencia que se vive en la zona, los resultados judiciales y, y que además ha publicado un libro con la Universidad San Sebastián. Lo tengo aquí: Radiografía de la violencia y el terrorismo en la macrozona sur, problemas y desafíos actuales. Es un gran libro, está muy bien documentado, aborda una serie de materias muy diversas y además desde una retórica, dejando de lado la retórica más bien. Es un libro que entra de lleno al contenido mismo del conflicto. Pablo es abogado de la Pontificia Universidad Católica, es máster en Derecho de la misma universidad, también es doctorando de la Universidad Complutense de Madrid, se desempeñó como jefe de gabinete del ministro de Defensa, Alberto Espina, jefe de gabinete de la ministra Segov y asesor legislativo en el Senado y de la Cámara de Diputados. Y actualmente estás de académico de la Universidad Andrés Bello y de la Universidad San Sebastián. Entonces, aprovechando todo este bagaje tuyo y además este estupendo libro, yo quería partir conversando sobre el fenómeno de la violencia que se vive en la zona, absolutamente en términos generales. Normalmente se habla de que hay un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, pero tú en tu libro eres muy crítico de esta tesis. Entonces, ¿por qué no hay que entender el conflicto así y cómo hay que entenderlo? Sí. Muchas gracias por la invitación, José Miguel. Y contarte primero cuál es la realidad de la macrozona sur. La realidad de la macrozona sur desde el año 2013 a la fecha son 8.373 hechos de violencia, 60 personas asesinadas, 1.410 personas lesionadas, 4.701 bien destruidos, 81 iglesias afectadas y 37 escuelas, ¿cierto? Y cuando uno va, por ejemplo, a la cifra de personas asesinadas del año 2022, la mitad de las personas asesinadas son precisamente del pueblo mapuche. Es decir, esta es una problemática que no distingue origen étnico ni color político bajo ningún aspecto. Las escuelas, por ejemplo, son escuelas eminentemente donde va población muy vulnerable de la zona y altamente, ¿cierto?, vinculada también al pueblo mapuche. Las iglesias católicas y evangélicas también. Y en esa perspectiva, evidentemente, hay una realidad que a mi juicio es inaceptable. Siento que es que nosotros no podemos mostrar que estos actos de violencia o de terrorismo que existe en la macrozona sur se vinculan al pueblo mapuche. Eso es criminalizar al pueblo mapuche. Y el pueblo mapuche es un pueblo honesto, pacífico, trabajador, que quiere lo mejor desde la perspectiva de su desarrollo económico, social y cultural en la región. Un dato claro, ¿cierto? Hoy día llevamos ya más de 826 días con estado de emergencia en la macrozona sur. Bueno, se hizo una consulta pública por el gobernador regional en el año 2021 acerca de el estado de emergencia y el 81,56% de las personas de la región de la Araucanía, de las 32 comunas de la región, están a favor de un estado de emergencia. ¿Y quién eran los que no querían un estado de emergencia? Bueno, las orgánicas radicalizadas y terroristas que estaban en la zona, ¿cierto? ¿Quiénes? La Coordinadora Arauco Mayeco, la Resistencia Mapuche Lafkenche, la Huaychana Ucamapu y así una serie de orgánicas a través de diversos atentados que precisamente lo que buscaban era disputarle el territorio al Estado de Chile, ¿cierto? ¿Y cómo se le disputa el territorio? Bueno, cuando el Estado no está. Y por lo tanto, hablar de un conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile me parece que es absolutamente erróneo. Lo que sí hay es violencia y terrorismo vinculada también al crimen organizado, al narcotráfico,
Y eso es un ejemplo, por ejemplo, lo que ocurrió ahora hace poco, ¿cierto? Donde en un asalto en una sucursal Brinks en O'Higgins, con más de 12.000 millones de pesos que se robaron, ¿cierto? Los, estos delincuentes, bueno, una de las armas está vinculada al atentado de inicios de marzo del año 2022 a la ministra Siches en Temocuycuy. ¿De quién? De la resistencia mapuche Mayeco, una de las orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la macrozona sur. Por lo tanto, a mi juicio, acá cuando uno habla de un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, lo único que hace es establecer una narrativa servil a estas orgánicas, cuando estas orgánicas son delincuentes puros y duros y así hay que tratarlas. Yo quiero, justamente en tu libro tú abordas el tema de estas orgánicas, las identificas y también el vínculo que tiene con el crimen organizado. ¿Me puedes contar un poco más de eso? Sí, por supuesto. Muy interesante. A ver, dos ejemplos concretos con las dos orgánicas que a mi juicio son las que están más vinculadas, ¿cierto?, al crimen organizado. La primera, la resistencia mapuche Mayeco, que tiene su refugio en Temocuycuy, ¿cierto? Es lo que en la doctrina internacional se denomina como un santuario terrorista, ¿cierto? Es decir, es un lugar donde efectivamente, dadas las características geográficas, ¿cierto?, la ausencia del Estado es un recinto, un territorio apto para la producción, ¿cierto?, de el crimen organizado y, por supuesto, para los actos terroristas. Entonces, desde ahí la provincia de Mayeco se extiende todo el temor y el terror de esta orgánica radicalizada y terrorista. El ejemplo concreto es porque el año 2021, el 7 de enero del año 2021, más de 800 policías, el operativo policial más grande que existió desde el retorno de la democracia en Chile, intentaron ingresar a Temocuycuy para materializar un procedimiento policial por narcotráfico. ¿Cuál fue la realidad? La realidad es que no lo pudieron materializar a cabalidad. Fue asesinado el subinspector Morales Balcázar. Una cantidad importante también de policías fue gravemente herido. Y esto en base a una estrategia de inteligencia y contrainteligencia de la resistencia mapuche Mayeco con arsenal de guerra, precisamente porque estaban afectando su forma de financiamiento, que era el narcotráfico en ese lugar. Y ese es un territorio, evidentemente, que el Estado ha estado muy ajeno, ¿cierto? Por eso que el censo, por ejemplo, no solo el del año 2017, sino que el reciente tampoco se pudo materializar en la zona. La única vez que una autoridad del Estado, la máxima autoridad en materia de seguridad del Estado, fue atentada fue en Temocuycuy, que es la ministra Siches, precisamente en ese lugar. Y por lo tanto hay una realidad en donde lo que hacen estas orgánicas radicalizadas y terroristas es instrumentalizar las legítimas demandas del pueblo mapuche para efectos de esconder sus delitos puros y duros. Tú me dices que habían dos. Y otro ejemplo es la resistencia mapuche lafkenche. Perfecto. La resistencia mapuche lafkenche, las personas sabrán de inmediato a qué me refiero. Se refiere a el triple asesinato de Carabineros de Chile, ¿cierto?, el 27 de abril del año 2024 en la provincia de Arauco. La resistencia mapuche lafkenche controla lo que se denomina el triángulo de la violencia en el cono sur de Arauco, que va de Cañete Tirúa, Cañete Contulmo. O sea, no se mueve una hoja en ese territorio sin que lo sepa la resistencia mapuche lafkenche. ¿Y qué controla? Controla el territorio, ¿cierto? ¿Para qué? Para materializar sus operaciones de crimen organizado. ¿A qué está asociado el crimen organizado la resistencia mapuche lafkenche? A el robo de madera, al tráfico de armas, municiones, robo de vehículos y en menor medida el narcotráfico. Y para eso, ¿qué tienen que hacer? Controlar las rutas y controlar los territorios. Bueno, ¿qué es lo que hizo la resistencia mapuche lafkenche con los integrantes, ¿cierto?, cuando materializaron el atentado más grave que existió en la historia de la macrozona sur? Pero no solo en la macrozona sur, sino que en la historia de Carabineros de Chile, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿qué es lo que se buscaba? En primer lugar, fue en el Día del Carabinero, hermano. Me parece que sí. En una emboscada en el Día del Carabinero. Mira, imagínate la señal. En primer lugar, primera señal es que todo carabinero, Fuerzas Armadas, Policía de Investigaciones, que quiera o pretenda establecer el Estado de Derecho en el lugar, va a ser asesinado. Segundo lugar,
una señal muy clara, ¿cierto? No solo todo carabinero, sino que además todos los auxiliares también que se vinculan con el Estado de Derecho, como quienes, como los jueces, como los Claro. fiscales, como también todas las personas que están ahí, ¿cierto?, vinculadas. Y la población en general, ¿cierto? Es decir, toda persona que quiera contribuir además a las distintas investigaciones que se están dando en la zona o que vaya en contra, ¿cierto?, de el criterio, la forma de pensar de la orgánica radicalizada terrorista también va a ser asesinada, ¿cierto? Por lo tanto, y la señal más importante es que en ese territorio, el que controla ese territorio no es el Estado de Chile, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fueron 3 personas, 3 carabineros que estaban con una camioneta blindada, ¿cierto? Con armamento apto para la zona, pero aún así hubo una planificación, hubo una emboscada, ¿cierto? Hubo, no solo los emboscaron, sino que además los ejecutaron, Ujú. y no solo les bastó con ejecutarlos y asesinarlos, sino que además los trasladaron en el pick-up de la camioneta de carabineros hacia la ruta P-72, y ahí lo que hicieron fue quemarlo, ¿cierto? Que es donde Eh, ocurre la mayoría de los Así es. Entonces, muy son, letales, son por lo las tanto. señales muy claras, ¿cierto?, en esta materia. Y la resistencia mapuche arauquenche es una orgánica que se conforma el año 2019, ¿cierto? Y se da a conocer en la misma ruta P-72 con más de 70 personas con vestimenta paramilitar, fusiles de guerra y un atentado precisamente contra carabineros, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿qué es lo que está detrás? Lo que está detrás, ¿cierto?, son sus ilícitos lucrativos, ¿cierto?, como el narcotráfico y el crimen organizado vinculado al robo de madera. Y nuevamente lo que hacen simplemente es esconder a través de las legítimas demandas del pueblo mapuche, ¿cierto?, sus actos delictuales y terroristas. Oye, Pablo, y según todos los datos disponibles, tanto de Carabineros como en los del Poder Judicial, uno ve desde que se estableció el estado de excepción, ha habido una baja notable en los hechos de violencia, justo en los meses previos a que el presidente Piñera decretara el estado de excepción, la situación era realmente fuera de todo control y fuera de toda regla. Pero ya llevamos no meses, sino que años con esta situación. Y hay algo como de dulce y agraz, ¿no? Porque por una parte, bienvenido sea este estado de excepción que genera un efecto disuasivo y que evita que se sigan produciendo hechos de violencia que en definitiva se traducen en daño a los bienes y lo peor en daño a las personas. Y eso siempre debe estar en primer lugar. Pero al mismo tiempo, parece que la solución de fondo, que no sabemos cuál es, se va postergando y estamos entrando en esta especie de nueva normalidad. Tú mencionabas el conflicto o el vínculo que tienen estas orgánicas con el crimen organizado. También mencionabas la situación de los auxiliares, no de carabineros, sino que de todas las personas que forman parte del sistema de persecución penal, los jueces, los fiscales, el temor al que están sujetos. O sea, estamos hablando de un fenómeno que es multifactorial, Así es. para el cual el estado de excepción parece ser aquello que aplaca un poco la fiebre o el estado de coma que permite que el enfermo siga vivo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la solución de fondo de esto? Es una pregunta difícil, Sí, sí, sí. amplia, pero ¿cómo pasamos de esta situación que no puede convertirse en una normalidad porque hay un conflicto que sigue ahí? Sí, obvio. Primero, a ver, la primera realidad es que el estado de emergencia, eh, desde 2 puntos de vista, desde un punto de vista de la percepción de las personas Ujú. que viven allá, no conozco ningún alcalde de las 32 comunas que quiera menos Fuerzas Armadas, al revés, lo que quieren es más Fuerzas Armadas porque Natural. la realidad es que sí le ha traído tranquilidad y le ha traído paz a las personas, ¿cierto? Y esto se traduce en que las personas pueden ir tranquilos a las escuelas, que puedan ahí profesar su fe sin ningún problema, que puedan trasladarse a sus trabajos, ¿cierto? Sin que tengan miedo de que si va a volver o no, por ejemplo, la persona que está trabajando. Hay una realidad, ¿cierto?, que se traduce en un goce claro y efectivo de los derechos y libertades más fundamentales, ¿cierto? Hoy, en el presente, Así es, inmediato. me parece que ese es el primer foco que tenemos
debe tener el Estado frente a eso. Es decir, cómo aseguramos que esas personas tengan el mayor goce y plenitud, ¿cierto?, en sus derechos y libertades fundamentales, ¿cierto? Acto seguido, además, desde el punto de vista de las cifras, no desde el punto de vista de la percepción, ¿cierto? Sí había una reducción objetiva de hechos de violencia, ¿cierto? El año 2022 respecto al 21 fue un 31% menos de hechos de violencia, el 2023 respecto al 2022 un 17% menos de hechos de violencia. Y además, si uno calcula desde el punto de vista y compara, por ejemplo, hasta el 31 de julio del año 2024 con la misma fecha, pero el año 2021, sin estado de emergencia, los hechos de violencia se redujeron un 65%. Por lo tanto, hay una realidad. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia no solo este goce y mayor disfrute de los derechos y libertades fundamentales, sino también trae como consecuencia, por ejemplo, una mayor presencia del Estado. Cuando hay una mayor presencia del Estado, se produce también mayor desarrollo de las zonas. Claro. Y si se produce mayor desarrollo de la zona, hay mayor economía. Y si hay mayor dinamismo de la economía, ¿cierto?, hay más trabajo y una serie de situaciones y efectos positivos. Al revés, ¿cierto?, si es que no estaba el Estado presente, la economía que existe va a ser la economía del terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado. No va a haber otra, ¿cierto? Y por lo tanto, quien va a gobernar esa zona va a ser la dictadura del terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, cuestión que Un control no absolutamente... solo por la violencia, sino que también por el bolsillo. Absolutamente, absolutamente. Por lo tanto, el estado de emergencia permite eso, pero además permite, yo diría, dos cosas adicionales, ¿cierto? Una, que es que el estado de emergencia no solo previene, sino que además se han logrado con un trabajo conjunto, ¿cierto?, de las policías con las Fuerzas Armadas, detenciones importantes, ¿ya? Es decir, hoy día hay muchas integrantes, ¿cierto?, de distintas orgánicas radicalizadas terroristas que están en la cárcel, ¿ya? Y que algunos que están en prisión preventiva y otros que están ya condenados. El ejemplo más claro, ¿cierto?, es Héctor Yaitul, pero no solo Héctor Yaitul, sino que hay una serie, y eso también lo ha posibilitado la mayor presencia del Estado. Y una tercera aspecto que también me parece que es relevante es que por primera vez desde el retorno a la democracia, ¿cierto?, en este periodo, la Araucanía y la macrozona sur ha sido prioridad nacional cada 15 días. Claro. ¿Y por qué es prioridad nacional cada 15 días? Hoy día cada 30 porque se reformuló la Constitución. Porque llevamos 47 renovaciones del Congreso Nacional, en donde el tema, ¿cierto?, por 3 horas cada 15 días en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, es la macrozona sur y la violencia y el terrorismo que se está viviendo. Y por lo tanto, las autoridades, la moneda, ¿cierto?, lo que tienen que hacer es ir a rendir cuenta al Congreso de por qué razón se va avanzando, se va mejorando. Y por lo tanto, me parece que eso es algo muy positivo, ¿cierto? Había una conducción política, no solo de las policías, ¿cierto?, de la seguridad en la macrozona sur, lo que se ha traducido al final del día, ¿cierto?, en una mejora constante y continua en la reducción de los hechos de violencia. Y eso me parece que es positivo, ¿cierto? Ahora es una herramienta necesaria, sí. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Y no es suficiente porque uno tiene que ver el pasado, ¿cierto?, para ver el futuro. Y el pasado, la verdad es que uno de los grandes problemas que ha tenido, ¿cierto?, la macrozona sur ha sido las contradicciones en la misma clase política, ¿cierto? Entonces, frente a una misma realidad, algunos denominaban a ciertas personas que cometían asesinatos, quemas de iglesias, escuelas, los denominaban luchadores sociales, ¿cierto? Y otros terroristas, ¿cierto? Entonces, esa complejidad del sistema político de ponerse de acuerdo en dejar de lado de la reyerta política, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la violencia y el terrorismo en la macrozona sur, en el pasado relativizó la violencia. Claro. Y la relativizó a tal nivel, ¿cierto?, que en el pasado se compró la paz a través de distintas adjudicaciones de tierras a comunidades que no tenían bajo ningún aspecto ningún título o merced que esté relacionado con eso. Y un ejemplo concreto de la extensión de esa compra de paz es precisamente Temocuycuy, ¿cierto? Hoy día refugio
y santuario, ¿cierto?, de la resistencia mapuche mañeco en la macrozona sur. Y en ese sentido, a mi juicio, lo primero, base, que se debe hacer es un pacto político de Estado, ¿cierto?, en donde las fuerzas políticas de lado y lado, ¿cierto?, lo que hagan es hacer un compromiso contra la violencia, contra el terrorismo y a favor de los derechos y las libertades fundamentales de las personas que viven en la macrozona sur, disponiendo todas las medidas, ¿cierto?, que existen, tanto administrativas como legislativas, para poder solucionar, ¿cierto?, de una vez por todas esa problemática que tanto daño ha traído desde el año 1997 a la macrozona sur. Y un segundo punto, a mi juicio, que es relevante, es la necesidad de elaborar una estrategia antiterrorista, ¿ya? Y esto hay que seguir el ejemplo español, ¿ya? En esto no hay que descubrir la rueda porque hay países que ya les ha pasado similarmente lo mismo, Por ¿cierto? problemas similares. Y resulta que ya han solucionado, ¿cierto?, al menos parte de esos problemas. Hoy día España, el problema no es el problema de la ETA, ¿cierto?, frente al terrorismo, sino que es el problema de Hezbollah o el yihadismo, ¿cierto?, en España mismo. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad, ETA estuvo entre 1958 y el año 2018, 60 años, ¿cierto?, infundiendo temor y terror. Y bueno, ¿cuáles son las tres claves, ¿cierto?, de la desarticulación de la ETA, ¿cierto? Porque el problema no es que alguien piense distinto, porque eso es propio, ¿cierto?, de un pluralismo político y también de la democracia, sino que el problema es la utilización de la violencia para efectos de poder imponer sus ideas. Y eso es propio del terrorismo, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿qué es lo que hizo España, ¿cierto? Lo primero dijo, bueno, un pacto político, ¿no? El pacto político más relevante, a mi juicio, a nivel nacional, el pacto político del año 2000, ¿cierto?, que se celebra entre las dos fuerzas políticas más importantes de España, que es el Partido Popular, ¿cierto?, y el Partido Socialista Obrero Español, y donde lo que dicen, bueno, el terrorismo afecta los dos valores más básicos, ¿cierto?, de nuestro país: la democracia y los derechos fundamentales. Por lo tanto, vamos a dejar de lado de la reyerta política todo lo que tiene que ver con el terror. Y así vamos a avanzar, ¿cierto? Segundo lugar, Vamos a tener una sola voz. exactamente, unidad de acción del Estado. Cuando no hay unidad de acción del Estado, el único que se aprovecha de esto es el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Por lo tanto, unidad de acción del Estado. Segundo lugar, una estrategia, ¿cierto? Es decir, y una estrategia antiterrorista que aborde el fenómeno integralmente. ¿Qué significa integralmente? Nosotros estamos acostumbrados a perseguir los actos terroristas y ver si es que se detuvieron o no se detuvieron, sí, claro, a tal o cual persona, ¿cierto? Y cuánto va a ser la condena. Bueno, esto es un cambio de perspectiva, ¿cierto? Nosotros tenemos que ver el terrorismo desde la prevención, desde la protección, desde la persecución y desde también la reparación. Por lo tanto, desde un punto de vista integral, para poder abordar el fenómeno realmente, ¿cierto? Porque ya cuando se comete el atentado terrorista, llegamos tarde, ¿cierto? Y nosotros no podemos llegar tarde a aquellos actos que vulneran lo más básico de un Estado, que son la democracia y los derechos fundamentales. Y el tercer elemento, que lo decía Alfredo Rubalcaba, ¿cierto?, que fue ministro del Interior de Zapatero y que estuvo a cargo precisamente de la desarticulación de la ETA, decía: un elemento fundamental en esta materia es la inteligencia. Sin inteligencia, las policías y las Fuerzas Armadas operan a ciegas, ¿cierto? Hoy día nuestro sistema de inteligencia del Estado es un sistema cuya ley es del año 2004, 20 años sin modificación alguna. Piensa tú, José Miguel, cómo el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado ha avanzado en 20 años. Era otro país. Tenemos otros desafíos. Nuestra agencia más relevante es la Agencia Nacional de Inteligencia, cuyo dotación, según la Ley de Presupuesto 2024, son máximo 155 personas para todo el país. Réstale eso los auxiliares, las personas de aseo, la personal administrativo, absolutamente ínfimo, ¿cierto? 4 vehículos autorizados para todo el país. O sea, sin inteligencia es imposible poder darle una solución a largo plazo, y eso evidentemente es una realidad, ¿cierto?, de esos 3 elementos que uno puede importar, ¿cierto?, de la experiencia española a Chile, que hoy día estamos
pese a todo lo que se ha avanzado, muy, muy ausente. Y esto, una cosa también importante, España no desarticuló la ETA con Fuerzas Armadas. Por lo tanto, uno tiene que ver a las Fuerzas Armadas como un instrumento más, ¿cierto?, del poder nacional para efectos de poder desarticular el terrorismo. Puede ser o no, lo importante es que exista una estrategia que tenga las herramientas adecuadas para poder alcanzar ese objetivo. Atendía la complejidad del Así es, conflicto, o sea, así es. no existe la bala de plata aquí. No, en absoluto. Tampoco lo es el estado de excepción, No. aunque por lo pronto parece que sigue siendo demasiado necesario. Hablemos del delito de usurpaciones también. Nosotros por estos días en el Observatorio Judicial estamos publicando el segundo informe de la serie de Macrozona Sur sobre el delito de usurpaciones. Y quisiera yo que tú te pudieras referir un poco al rol que cumple este delito dentro de el fenómeno del crimen. Es algo que tú también abordas en tu libro. Sí. Y creo que tiene un rol particular, atendía las características particulares de este fenómeno de criminalidad versus otros fenómenos de criminalidad. Sí. A ver, primero hay que tener presente que el objetivo de la orgánica radicalizada terrorista es el control territorial. ¿Y el control territorial para qué? Para tener la soberanía territorial, es decir, desplazar el Estado de aquellos territorios. ¿Para qué? Para tener, obviamente, su ilícito lucrativo sin ningún inconveniente, ¿cierto? Narcotráfico, crimen organizado, robo de madera, tráfico de armas, municiones, robo de vehículos, etcétera, ¿cierto? Y por lo tanto el control territorial es base, ¿cierto? Bueno, y en esto no lo digo yo, lo dice Héctor Yaitul, condenado a 23 años de cárcel, ¿cierto? Cabecilla de la CAM, en su libro Chenka Rakiduam, donde describe con lujo de detalle cuál es la táctica para efectos de poder tener el control territorial. Y él lo grafica en 3 pasos, ¿cierto? El primer paso es la usurpación. ¿Y por qué la usurpación? Y esto hay que entender, ¿cierto? Porque la usurpación es un delito que hasta hace muy poco estaba sancionado con una multa. La reforma viene recién el año 2023, en noviembre del año 2023, con la ley 21.633, pero en una regulación que data del año 1874, o sea, desde que entró en vigencia el Código Penal, 150 años con la misma regulación. O sea, si ya en inteligencia estamos atrasados, imagínense lo que decía en relación con el delito de usurpación. Y lo que establecía básicamente era que si una persona materializaba una usurpación violenta, esa usurpación violenta, es decir, con violencia e intimidación, lo que iba a tener como resultado va a ser una multa, ¿cierto? ¿Cuál era la multa? De 11 a 20 UTM, su usurpación violenta, y si es no violenta, de 6 a 10 UTM, ¿cierto? ¿Y cuál es la realidad entonces? Que no se podía detener tampoco, porque no tenía como sanción una pena privativa de libertad. Y además, el delito de flagrancia, es decir, el tiempo en virtud del cual Carabineros podía desalojar, era un tiempo extremadamente corto, ¿cierto? 12 horas, ¿cierto? Y por lo tanto esos 3 problemas eran problemas que eran aprovechados en la estrategia político-militar de la orgánica radicalizada y terrorista, que está documentada en detalle por la coordinadora Arauco Mayeco en su libro Chenka Rakiduam, ¿cierto? Pensamiento y acción de la CAM. Y por lo tanto la base era la usurpación, ¿cierto? Como delito, ¿cierto? Segundo elemento después viene lo que se llama las acciones de defensa, ¿cierto? Es decir, una vez que yo me asiento en el territorio y por lo tanto Carabineros no me puede sacar, ¿cierto? Si es que llega a haber alguna acción policial para poder desalojar, ya estamos en el territorio, entonces como están en el territorio se defienden. ¿Con qué? Con fusiles de guerra, armamento de alto calibre, ¿cierto? 7.62, 5.56, ¿cierto? Es decir, yo aseguro el territorio, ¿cierto? Y la tercera línea es la línea de los atentados incendiarios, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia de los atentados incendiarios? Que van extendiendo su control, ¿cierto? Es decir, van avisando hacia dónde van con los distintos
márgenes para efectos de poder tener ese control territorial. Y eso es parte de esa estrategia político-militar de la coordinadora Arauco-Mayeco. De hecho, Héctor Yaitul fue condenado recientemente, como señalé, a 23 años de cárcel, 5 delitos, y uno de los delitos es precisamente usurpación violenta, Claro. ¿cierto? Y esa usurpación violenta, obviamente con una regulación antigua de 11 UTM, fue sancionada, obviamente. Oye, Pablo, y bueno, como tú comentabas tú, hay un cambio legislativo a fines del año pasado. Nosotros en el informe encontramos que entre el 2023 y el 2000, perdón, entre el 2018 y el 2023 hubo apenas 4 condenas. ¿Qué podríamos esperar ahora que viene el cambio legislativo? ¿Va a haber un cambio? ¿No va a haber un cambio? ¿Va a impactar en la, en los índices de persecución penal de este delito? ¿Tiene efectos disuasivos? ¿Qué crees tú con lo que llevamos Sí. del primer semestre del 2024? A ver, lo primero es que el informe es un informe extremadamente bueno porque grafica lo que pasa, ¿cierto? Y lo que pasa efectivamente es eso, ¿cierto? Entre 2018 y el año 2023, que existan apenas 4 condenas por el delito de usurpación y además esas condenas de multa, muy probablemente ninguno de los condenados pagó multa alguna por esa condena, ¿cierto? Hace que ese delito simplemente sea impune. Sí, Es claro. decir, nadie en absoluto, ¿cierto?, va a ser condenado nunca por ese delito, por eso que formaba parte, ¿cierto?, de la estrategia político-militar de la CAM. Pero claro, este cambio de legislación, es decir, la ley 21.133, viene a modificar estos 3 elementos esenciales en el que los problemas eh, de la realidad de la macrozona sur en cuanto a usurpación, ¿cierto? Primero, la usurpación violenta cambia la pena, ¿cierto? Ya no es una pena o una multa, ¿cierto?, de 11 a 20 UTM, sino que llega a una multa que es presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, hasta 5 años de cárcel. Después crea otra figura que es la usurpación con daño en las cosas, también con una pena máxima también de cárcel de 3 años en ese sentido, ¿cierto? Y además una pena, un delito basal, ¿cierto?, o supletorio, cuando no se dan todas las circunstancias, ¿cierto?, en donde se establece la opción al juez de imponer una multa o también de una pena privativa de libertad de presidio menor en su grado mínimo, que es de 61 días a 540 días de cárcel, ¿cierto? Por lo tanto, lo primero es que se le da pena de cárcel a la usurpación, ¿cierto? En segundo lugar, se amplía el plazo de flagrancia. Ya el plazo de flagrancia no va a ser 12 horas, ¿cierto?, como lo había interpretado la Corte Suprema en su minuto, sino que va a ser todo el tiempo que las personas permanezcan, ¿cierto?, en el lugar. Y tercera consecuencia, como se cambia una pena privativa de libertad, los carabineros, las policías, lo que pueden hacer en flagrancia es detener, ¿cierto? Claro. Y por lo tanto, hoy día vemos una situación en donde teóricamente en el Código Penal se puede detener, la flagrancia es durante todo el tiempo que permanezcan las personas ahí y además tiene un aspecto disuasivo desde el punto de vista de la pena privativa de libertad, ¿cierto? Y eso, en la realidad, al menos de los primeros 6 meses, ¿cierto?, de materialización de la ley 21.633, se produjo primero una reducción de los delitos de usurpación, ¿cierto? Es decir, un 46% O sea, produjo un efecto disuasivo. produjo un efecto disuasivo. Eso es lo primero, ¿cierto? Segundo, se detuvieron 130 personas. Es bastante. Antes no se detenía nada, claro. ahora se detenía. O sea, primero se produjo un efecto disuasivo, detuvieron 130 personas y además el 3% de las usurpaciones fue violenta. El resto no tuvo esa calidad, ¿cierto? Ok. Por lo tanto, en síntesis, ¿cierto?, mayor disuasión, mayor detención y además menor agresividad en el modo, ¿cierto?, de materializar la usurpación, ¿cierto? Por lo tanto, es una consecuencia positiva, evidentemente, y ahí uno ve cómo los cambios de legislación sí producen impactos relevantes, ¿cierto?, en esta materia. Sin embargo,
No sabemos, porque los 6 meses es un periodo muy corto, ¿cierto?, para un proceso penal propiamente tal, si es que esos procesos penales que se abrieron, ¿cierto?, van a llegar a una condena propiamente Claro. tal, o vamos a reiterar el problema, ¿cierto?, que seguía o que estaba antes, ¿cierto?, con una baja posibilidad de condena, ¿cierto? Porque si es que el día de mañana nosotros tenemos claro que va a tener un efecto disuasivo, que se va a poder detener, que se va a poder además tener una ampliación desde el punto de vista de la flagrancia, pero no va a tener condenas, Ujú. esto las orgánicas radicalizadas y terroristas van a de nuevo a leer cómo se interpreta la ley y van a buscar Claro. la forma para que esto sí, nuevamente, forme parte de su estrategia político-militar, pero con una actualización, evidentemente, de la normativa legal vigente. ¿Para qué? Para continuar con su objetivo, que es el control territorial, para tener la soberanía territorial. Dramático. Bien, Pablo, 1.000.000 de gracias por esta entrevista. Ha sido muy ilustradora. Yo dejo invitado a todo el mundo que nos está escuchando a adquirir y leer el libro Radiografía de la violencia en el terrorismo y la macrozona sur, problemas y desafíos actuales de la Universidad San Sebastián. Además, los invito a descargar el informe del Observatorio Judicial de la serie de violencia en la macrozona sur sobre usurpaciones, recientemente publicado, y también, por supuesto, a seguir escuchando El Observador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Miguel.